bienvenidos a un workshop más que organizamos desde el programa de Big Data de la Universidad de Deusto. Hoy contamos con Alexander Seoane. Alexander Seoane es ese perfil de persona que es muy comercial y tiene una gran vista comercial y lo mezcla siendo data science, ¿no? O sea, los dos puntos de vista, digamos, opuestos, por decirlo de alguna así, que hay en una empresa, pues al final confluyen en la misma persona. Y yo la verdad que siempre doy las gracias a todo el mundo que bueno, pues nos apoya haciendo estos workshops y estos webinars, pero quiero darle especialmente las gracias a Alexander porque, bueno, esta semana no teníamos pensado hacer nada, la verdad, pero como empezamos el viernes, pues un programa nuevo del grupo 2, dijimos, venga, pues vamos a hacer algo justo la semana antes de comenzar y no le hemos dado mucho tiempo para organizarse, así que gracias de verdad por estar hoy aquí y cuéntanos ese análisis de texto. Un placer, Olga. Muchísimas gracias y muchas gracias a la Universidad de Deusto. Y gracias a los que estáis aquí porque quiere decir que tenéis interés por cosas chulas como las que vamos a ver, que no son muy habituales en el mundo del Machine Learning, pero que tienen un desarrollo brutal. Voy a ir al grano directamente, comparto la presentación y vamos al lío. Bien, un poquito la idea de esta sesión es, vamos a hablar sobre los datos no estructurados, un poquito ya conocéis, entiendo los que estáis aquí ya tenéis cierta introducción, por lo menos un poquito lo que significan, y vamos a ver un caso de datos no estructurados de Twitter, de datos de texto. Entonces vamos a hablar de cómo estamos capturando esos datos a través del API de Twitter, vamos a pasar por encima por algunos conceptos de grafos que son de aplicación en este tipo de redes y sobre todo nos vamos a centrar en la parte de contenidos y vamos a introducir text mining y un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Y luego va a ser una presentación donde vamos a ver los conceptos y luego nos meteremos directamente en código, vamos a ver sin entrar tremendamente al detalle, pero bueno, ver un poquito en la práctica a través de R cómo funciona este tipo de análisis, ¿vale? A través de programación y un poquito, sobre todo, potencialidades de las cosas que se pueden obtener, ¿no? Yo creo que cosas interesantes. Bueno, sobre datos no estructurados, yo creo que todos somos conscientes de lo que ha avanzado, ¿no? La captura de datos y las capacidades de tratamiento, ¿no? En las aproximaciones tradicionales al análisis de datos, en lo que tenía que ver en documentos, pasaban vía digitalizarlos, porque sí, ha habido una época en que no éramos digitales y las cosas estaban normalmente en papel o en otros soportes y había que digitalizar. El desarrollo y esta época, desde el punto de vista de los datos maravillosa que estamos viviendo, pues está permitiendo ya contar con información ya digitalizada, por ejemplo, el caso de las reviews o los tweets, en este caso de Twitter, y un montón de información que configura el 80% de la información, según estudios, que manejamos más allá de los números y que hoy en día es muy factible tratarla, procesarla para, sobre todo, objetivo, la toma de decisiones, ¿no? Por eso es importante, hay que abrir un poco los ojos a todas estas fuentes de datos nuevas que existen. Y en el caso de Twitter que nos ocupa, que es el que vamos a utilizar un poquito como ejemplo para el caso, pues bueno, tiene ciertas ventajas. Twitter, conocéis todos de sobra lo que es. Estamos hablando de, bueno, mensajes cortos hasta 280 caracteres, lo cual es está muy posible para este tipo de análisis porque son ideas muy centradas sobre un tema concreto, pero es que además Twitter da un montón de información que vamos a ver adicional, hasta 150 campos de metadatos de cada tweet, algo que parece sorprendente. Vamos a ver que realmente hay una riqueza de información para análisis tremenda. Es una API gratuita en la versión básica, muy accesible, muy fácil de entrar, lo vamos a ver también y luego, pues bueno, ya sabéis, a través de hashtag se puede identificar un tema concreto y saber todo lo que se está diciendo sobre ese tema. Vale, tiene algunas limitaciones en cuanto a captura histórica en la cuenta básica gratuita o el número de tweets que se pueden descargar por tiempo, etcétera, y luego, pues bueno, tiene algunas cuestiones en términos de geoposición que no siempre está declarada, porque al final lo que capturamos en Twitter es lo que se ve, es decir, vemos un tweet y todo lo que hay alrededor de ese tweet es lo que vamos a poder descargar de la plataforma para analizar, es decir, no hay datos privados, es lo que decidimos publicar. Por eso, por ejemplo, la geoposición, pues depende de si la publicamos o no, entonces estará disponible. Bueno, Twitter ya sabéis, digamos, ahí veis a vuestra derecha, hay alguien que publica un tweet determinado y tiene diferentes opciones de
vínculos de red, ¿no? Puede haber un quote, es decir, alguien que utiliza ese tweet lo cita y genera un nuevo tweet con él, alguien que responde a ese tweet o alguien que simplemente retuitea, aparte de dar like, etcétera. Bueno, estas son las 3 principales interacciones que hay con los tweets y que generan contenidos adicionales. En el término de quotes y replies, pues estamos hablando de nuevos contenidos. El caso de retweet nos sirve para identificar redes. No nos vamos a centrar en este caso en la parte de redes, sino que va a ser en la parte de contenidos porque vamos a analizar textos. Pero bueno, vamos a ver algunas redes que se pueden generar a través de la información disponible. En todo caso, los retweets tienen todo un mundo de desarrollo, como es el tema de influencers o redes de asociación, etcétera, que da mucha riqueza de análisis a partir de cierta generación de contenidos. Aplicaciones de datos en Twitter, pues bueno, como en general, todo lo que tiene que ver con reviews o con opiniones de personas, pues puede servir siempre que haya algo central, sea una idea, sea un tema, sea, pues bueno, diversidad y abierto a la total creatividad, porque este es un mundo en el fondo que está ahora en línea de partida prácticamente cero. Los casos de aplicación de la información que se puede obtener de todo este mundo, pues son de alguna manera todavía infinitas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como veis ahí, pues bueno, podemos hablar sobre todo en términos de imagen, de análisis de sentimiento. Hay muchas cosas que se pueden hacer con text mining, pero sobre todo siempre enfocado, lo que solemos decir, todo esto tiene sentido análisis siempre que podamos enfocarlo a la toma de decisiones. Aquí vamos a ver un caso pues que es más divulgativo, pero imaginar que en vez de hablar de tweets, estamos hablando de reviews de un producto o de una empresa o de cualquier cosa, ¿no? Pues eso nos puede dar una información sobre qué están pensando los usuarios sobre nosotros en términos positivos o negativos y poder reconducir esas cuestiones, ¿no? Bueno, en cuanto al acceso a la Twitter de API, ahí os dejo unas instrucciones en la presentación que tendréis disponible. Es realmente sencillo para a partir de ahí poder generar desde cualquier lenguaje de programación el acceso. En este caso vamos a hablar de R, pero vamos, es muy fácil generar el token para poder entrar. Y utilizamos un paquete, una librería, AirTweet. Hay varias, hay 2 o 3 de ellas. En este caso, bueno, pues estamos utilizando AirTweet, que lanza un GET a la API de Twitter y básicamente lo que consigue es descargar toda la información de una manera además en tabla, muy fácil, lista ya para prácticamente el análisis inmediato. El tipo de comando que veis ahí, que es Search Tweets, pues básicamente le decimos el hashtag que veis ahí, COVID-19. Este sería, bueno, básicamente hay que identificar cuál es el hashtag que nos interesa capturar, el número máximo de tweets que queremos descargar, si queremos incluir retweets o no, luego el lenguaje, la geoposición y, bueno, y otras opciones. ¿Vale? Y esta es, una vez que lanzamos la petición, esto es la información que descargamos, los campos, las variables que podemos descargar de cada tweet. Fijaros, aquí solo en la opción básica tenemos 90 campos de cada tweet. ¿Veis? Ahí del 1 al 6 son los datos del propio tweet, tenemos el ID único de usuario, el ID de ese tweet, único identificador, cuando se creó, el nombre del usuario que publica, es decir, el nombre que utiliza públicamente en la red, el texto del tweet, la fuente desde la que está tuiteando, luego tenemos identificación de si es una quote, un reply o un retweet, el impacto que ha tenido ese tweet o esa publicación en términos de likes, de retweets, de quotes y de replays a su vez. Luego tenemos toda la información que pueda haber de URLs, imágenes, menciones que están dentro de ese tweet. Es decir, el texto al final está desgranado en todo su contenido, el texto plano y, por otro lado, cualquier mención que haya. Si es, como veis a continuación también, si es un quote, si esa publicación es un quote, nos va a dar la información de cuál es el tweet que está citando, o si es un retweet, cuál es el tweet que está retuiteando, con lo cual vamos a poder enlazar perfectamente siempre a través de ese status ID, vamos a poder enlazar tanto el original como su retuiteo o su quote o su reply, con lo cual a partir de ahí os podéis imaginar que es muy sencillo establecer redes de relación entre una publicación y todas sus interacciones a lo largo del tiempo. Y por último, pues tenemos un montón de información
relativa al usuario, tanto como ubicación, si el usuario la ha publicado o la tiene de una manera pública en su cuenta, número de seguidores, número de amigos, número de publicaciones que lleva acumuladas desde que se creó la cuenta, el número de likes recibidos también históricamente, la fecha de creación de la cuenta, bueno, y un montón de información que veis ahí que da muchas posibilidades para un buen enfoque de análisis. Y aparte de esa información básica, pues por supuesto, como en cualquier buen proyecto de datos, pues tenemos la parte de enriquecimiento, ¿no? De generación de variables o de campos calculados, ¿no? Fijaros cómo aquí pongo 3 ejemplos de 3 publicaciones, uno del ministro Garzón, el periódico El País y una persona anónima, Rebeca Alf, ¿no? Que tienen una serie de retweets, ¿no? en sus publicaciones. Bueno, cada una de esas cuentas tiene un número de followers, Fijaros cómo, pues en el caso del País, lógicamente, es mucho mayor que en el caso de los otros dos, pero en el caso de Rebeca, pues tenemos un perfil típico de usuario, vamos a decir, semi-anónimo. Tenemos también el número de amigos y el número de publicaciones. Bueno, pues el número de publicaciones ya nos está dando publicaciones realizadas desde que se creó la cuenta, ¿no? Eso podemos asociarlo a un KPI, vamos a decir, de credibilidad, ¿no? Por lo menos, o de histórico de la cuenta. Sabemos que no es una cuenta troll creada ex profeso para algo, al menos, y podemos, en base a ese ratio, establecer niveles, ¿no? Por lo menos, de coherencia de la cuenta, ¿no? El segundo elemento que podemos tomar es la relación entre followers y amigos, que nos da, es un ratio muy utilizado, se llama Golden Ratio normalmente, que nos da un poco la relevancia, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, El País, veis que el ratio es súper elevado, en 10.000, es la relación entre los que le siguen respecto de sus amigos a los que él sigue, ¿no? Lógicamente, un medio como El País no está interesado en seguir a nadie, sino en tener seguidores, ¿no? Y eso es lo que multiplica este ratio de una manera tan exponencial, en menor medida, pero de una manera muy importante. Tendríamos a Garzón, y una persona anónima, pues lo normal es que esté en torno a 1, que tenga tantos seguidores como amigos, o incluso que siga más personas que amigos tiene, ¿no? Con lo cual, ese ratio, pues como en este caso puede ser 0,56, nos da una idea de la relevancia que tiene, ¿no? Y por último, la relación entre retweets y followers, pues nos da un índice de penetración, ¿no? De a cuántas personas está llegando dentro del número de followers que tiene esa cuenta, a cuántas personas está llegando una publicación determinada, ¿no? Entonces, pues nos puede dar una idea perfectamente pues sí, también de la relevancia, es decir, de la importancia que está teniendo esa publicación. Luego utilizaremos esta información para hacer algunos cruces. Respecto a la teoría de grafos, bueno, ya hemos visto en cualquier grupo de datos en los que haya relaciones, la teoría de grafos es un elemento matemático fundamental, ¿no? Porque tiene un desarrollo matemático muy profundo que permite sacar un montón de información que expliquen esas relaciones, ¿no? Entonces, vamos a verlo, vamos a utilizar solo en relaciones entre palabras y en algunos otros gráficos, no nos vamos a meter al detalle, pero es algo que os invito de manera muy encarecida a que investiguéis, porque es una herramienta muy potente para explicar relaciones entre datos. Y respecto al text mining, pues el proceso que vamos a hacer, vamos a coger esos contenidos, esos tweets, y vamos a tratarlos. Y lo que voy a tratar de explicaros es un poco cuál es ese proceso de cómo se transforma. Las palabras no son números, los números tienen un tratamiento mucho más directo, las palabras tienen que pasar por un proceso previo de pretratamiento para poder ser tratadas con modelos de cualquier tipo, ¿no? Pues como veis ahí, lo primero es eliminar información útil, acentos, símbolos, signos de puntuación, números, si es el caso, que no son relevantes para el análisis que vamos a hacer. Luego hay que tokenizar, que básicamente es convertir las frases en palabras, crear eso que se llama una bag of words, una bolsa de palabras, porque la unidad básica de análisis va a ser la propia palabra, con lo cual lo que vamos a hacer es separar las frases en palabras. Hay algunas cuestiones que vamos a aprovechar en esta sesión para incidir, que no vimos en la parte 1, que es tener en cuenta bigramas con sentido propio, combinaciones, ¿no? Cuando vemos Estados Unidos es algo que tiene sentido propio, las dos palabras. Por separado nos va a establecer siempre una relación entre ambas porque normalmente aparecen juntas. Entonces hay que hacer algunos tratamientos para solucionar esos temas y que no nos den correlaciones erróneas en la generación de los algoritmos.
El tercer paso es eliminar stop words, que son esas que llamamos que no tienen significado semántico, artículos, preposiciones, etcétera, y ciertas palabras, ya lo veremos en nuestro caso. Y por último, el stemming o lematización, que básicamente consiste también en las palabras pueden tener género, número, de manera que para un algoritmo niño y niños son palabras totalmente diferentes, cuando en el sentido semántico de la frase probablemente estén hablando de lo mismo, ¿no? Entonces nos interesa arreglar eso, vamos a ver ahora cómo se hace. Y por último, pues quitar palabras que no tengan mucha frecuencia porque no aportan significado relevante, ¿no? En cuanto a las combinaciones, aquí os lo pongo, vamos a ver la librería que se utiliza para hacerlo y básicamente ya veis, hay un montón de ejemplos, veis hacia la mitad, Castilla y León, tiene sentido junto, cuando las tenemos separadas van a aparecer siempre muy relacionadas entre ellas. ¿Por qué? Porque es un término que normalmente aparece junto, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay mucho de análisis ad hoc para detectar este tipo de palabras o decidir cuáles sí y cuáles no, porque hay palabras que aparecen correlacionadas pero no tienen sentido juntas necesariamente. Con lo cual ahí hay que tomar decisiones de cuáles son esas combinaciones que tenemos que tener en cuenta, porque esto va a incidir tremendamente en la riqueza del análisis final que hagamos. Y respecto al stemming y lematización, ahí veis un poquito las diferencias. Stemming es ese proceso, normalmente cuando veis nubes de palabras o análisis de texto, una opción fácil es simplemente quitar los sufijos y quedarse con la propia raíz. De esa manera ya tenemos un núcleo de palabra. Lo que pasa que en la interpretación, pues como veis hay, study, ning, pues no tiene mucho significado y no es muy friendly muy amigable, ¿no? Para la interpretación o para mostrar resultados, ¿no? Entonces, un poco digamos, el tratamiento más avanzado es lo que se llama lematizar, que básicamente es convertir esa raíz en una palabra, ¿no? Y como veis, en el caso de studies, studying, pues al final la palabra, la idea que se transmite ahí es study. En el caso de niñas, niñez, pues probablemente en el caso de niñas, la palabra, si tuviéramos niñas, niña, niño, niños, podemos tener 4 palabras, en el fondo la idea es 1. Aquí, como veis, estamos unificando género, ¿no? Podríamos tener un análisis de texto en el que el género fuera relevante y hubiera que tener separado niña, niño, ¿no? Pero si estamos hablando únicamente de infancia, pues con una palabra puede ser suficiente. Ya veremos cómo lo resolvemos con un script sencillo, porque esto se basa normalmente en librerías o en modelos avanzados para poder unificar todo eso. No es fácil, no es sencillo y no está muy bien desarrollado en todos los idiomas. Normalmente en inglés funciona bastante bien, pero en castellano tiene bastantes déficits, ¿no? Entonces hay que apoyarse en librerías. Tened en cuenta que solo los verbos en español tienen más de 500.000 de declinaciones verbales. Entonces, conseguir consolidar todo eso con todas las particularidades que hay, pues no es sencillo. Vamos a ver una forma en la que nos podemos simplificarlo con 3 líneas de código y tener unos resultados razonables. Y por último, hay otro elemento también que quería hacer incidencia y que lo veremos en la parte gráfica, que es este TF-IDF, que hace referencia a un concepto muy importante cuando analizamos sobre todo el tipo de análisis que vamos a hacer, que va a ser una especie de clusterización. Hay términos, como en nuestro ejemplo COVID, cuando estamos hablando de temática COVID, la propia palabra COVID va a estar presente en todos probablemente o en la mayoría de los tweets que analicemos, con lo cual va a ser una palabra que va a aparecer mucho, pero en el fondo no nos aporta significado porque ya sabemos que estamos hablando de esa temática. Entonces, utilizamos este corrector para penalizar a esas palabras que aparecen a lo largo de todos los documentos con mucha frecuencia y de esa manera están ocultando palabras particulares de cada tuit o de cada grupo de documentos que sí estarían aportando significados o temáticas diferentes en cada uno de los documentos. Es una simple fórmula que lo que hace es multiplicar la frecuencia de esa palabra en los documentos por el inverso de la frecuencia a lo largo de todos los documentos, que lo que hace básicamente es penalizar esas palabras muy populares, ¿de acuerdo? O excesivamente populares. Luego lo veremos también de una manera práctica. Y por último, en cuanto al modelado, lo que vamos a hacer es el topic modeling en la parte de palabras viene a ser una especie de clusterización de palabras. Vamos a crear grupos de palabras que van a transmitir temas latentes a lo largo de todos los tweets que estamos analizando. Es decir, vamos a extraer de qué están hablando unos 12.000 tweets
que hemos extraído de esta última semana en relación al tema COVID. Dentro de COVID puede haber muchos diferentes temas que se estén abordando y esto es lo que hace Topic Modeling, extraer síntesis de grandes conjuntos de documentos. Síntesis que, bueno, pueden ser más o menos reconocibles, pero que en todo caso va a intentar agrupar, no como la clusterización de una manera estanca. La clusterización numérica lo que hace es crear grupos donde cada registro va a pertenecer a un único grupo. En el caso de las palabras van a poder pertenecer a diferentes topics en mayor o menor medida, porque al final tiene mucha más diversidad de combinación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver exactamente cómo funciona. Es un concepto un poco complicado la primera vez que se ve, pero veréis que cobra mucho sentido viéndolo en el caso de ejemplo, ¿de acuerdo? Y os dejo también algunos enlaces por si queréis profundizar en todo este mundo, que me parece tremendamente interesante y poco profundizado todavía, no está demasiado estandarizado y tiene bastantes posibilidades de desarrollo todavía, como os decía. Con lo cual, sin más, si os parece, nos vamos a ir al código. ¿Estáis viendo la pantalla de R? Sí. Perfecto. Bueno, pues para los que conocéis R nos resultará extraño. No sé si hay alguien que no conoce, simplemente es, nada, interface para programación en lenguaje R y lo que vamos a hacer aquí es un script, está hecho, lógicamente, vamos a ejecutarlo, que nos va a permitir analizar todos esos tweets. Como veis, ya tengo cargados aquí la base de datos con 12.355 tweets y las famosas 90 variables, esos metadatos que nos hemos podido descargar. Y como veis aquí están todos los diferentes campos listados, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que vamos a hacer para empezar sobre eso es ejecutar una serie temporal que veis aquí. Tenemos tweets desde el 7 de mayo hasta ayer, prácticamente, que fue el último lanzamiento que hice. Ya veis cómo hay, pues bueno, cierto ciclo, sin más, y podemos hacer un pequeño gráfico, algo un poquito más vistoso, que nos muestre a lo largo de ese tiempo cuáles han sido los tweets más populares. Hemos sacado los tweets que tienen más de 300 retweets, que han tenido mayor impacto, y vamos a hacer un pequeño gráfico que nos permita, de una manera, como veis, muy rápida, pues ver cuáles han sido, ¿no? Y tenemos aquí, pues, el 7 de mayo, recordad que se levantaban las restricciones. Aquí tenemos algún tuit que ha tenido mucha relevancia sobre la Comunidad de Madrid, las medidas frente al COVID vigentes en ese momento. Había una cierta confusión de qué seguía vigente, qué no. Y luego, pues bueno, diversas cuentas que están publicando información. Insisto, aquí tenemos a esos que han tenido en este periodo más de 300 retweets. Estamos hablando de COVID, no es como hace un año donde había una cantidad ingente de publicaciones, ha bajado sensiblemente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se está hablando esta última semana en relación al COVID. Y aquí tenemos simplemente los que más impacto han tenido en términos de retweets. Bien, vamos a seguir ejecutando. Podemos hacer más cosas, que es, por ejemplo, cuáles han sido esos tweets más populares por número de retweets, aplicando algunas del enriquecimiento de datos que comentábamos antes. Por ejemplo, en este caso tenemos en el eje de las X ese ratio followers friends, ese golden ratio que llamábamos, donde veis cómo, pues, en relación 1.000, incluso 10.000, aquí tenemos al país, al medio, tenemos la Comunidad de Madrid, que ha publicado varios tweets. Bueno, pues tenemos diversas cuentas que están publicando y en el eje de las Y tenemos el número de retweets, con lo cual, pues ya tenemos aquí a uno de los populares que veíamos en el gráfico anterior, aquí a otro, la Comunidad de Madrid, con ese tweet del 7 de mayo. Bueno, los estamos viendo y el sentido del tamaño de las burbujas, como veis, está relacionado, por ejemplo, hemos puesto ahí el número de seguidores que tienen esas cuentas y, importante, cuando hablábamos de la penetración, fijaros cómo la mayoría de los tweets no penetran en más del 2% de los seguidores que tiene esa cuenta. Es difícil conseguir mucho impacto, ¿no? Sobre todo en las cuentas que tienen gran número de seguidores, pero hay algunas cuentas que sí lo están consiguiendo. Veis ahí en el caso de Manzoro Luis que está por encima del 2%. Esto es muy relevante cuando hablamos ya de análisis de influencers y tal. Este tipo de tweets, o al menos esa cuenta, pues está consiguiendo impactar
en más del 2%, que es muy relevante, ¿eh? Cuando hablamos de Twitter, aunque parezca muy poca cantidad, pero es tremendamente relevante estar por encima del 2, del 3% en términos de penetración, ¿de acuerdo? Vamos a seguir viendo cositas, no solo tweets, sino vamos a ir a una visión de creadores. Vamos a coger todos los tweets de cada creador y vamos a echar un vistazo a los que han tenido, las cuentas que han tenido más de 300 retweets y que tienen más de 1000 followers. Pues estamos viendo algunos de los que veíamos en el gráfico anterior, pero ya desde un punto de vista dando lo que hemos dado en llamar la credibilidad, ¿no? El historial de publicaciones, que nos habla un poquito de, bueno, pues del histórico que tiene esa cuenta, ¿no? Pues aquí, lógicamente, tenemos a medios como El País o F Noticias, tenemos la Comunidad de Madrid. Fijaros cómo Luis Vázquez M está en un nivel más bajo de histórico, lógicamente comparado con esos medios, pero en un nivel de golden ratio en máximos. Y además, aquí estamos hablando, tened en cuenta que en el periodo estamos juntando todos los tweets que ha hecho con una penetración del más del 5%. Pues bueno, en verde ya nos está dando un poco la pista de quiénes son las cuentas que están teniendo más impacto, ¿no? En sus seguidores, al menos en términos relativos. ¿De acuerdo? Son visiones que ayudan mucho a ese tipo de cuestiones. Si queréis ver algún caso concreto, pues podemos filtrar para ver los tweets de esta cuenta, de Luis Vázquez M, donde veis que, bueno, pues parece que es alguien que habla sobre Galicia y está hablando sobre datos o noticias sobre comunicaciones de la consellería, etcétera, etcétera. Más aplicaciones con grafos sobre estos datos. Fijaros los dispositivos utilizados por los usuarios. Normalmente todos entendemos que alguien tiene un teléfono y tuitea desde su propio teléfono. Sin embargo, hay aplicaciones que permiten automatizar o generar, como estamos viendo aquí, por ejemplo. Tenemos, fijaros, todos estos usuarios. He cogido los que tienen más de X retweets. Estos están tuiteando desde Android. Tenemos aquí abajo desde iPhone o desde la propia web app. Y luego tenemos EcoBox o TweetDeck, que son interfaces para gestionar este tipo de publicaciones. Fijaros cómo la Comunidad de Madrid está tirando prácticamente de todos los dispositivos, lo cual pues podría indicar que hay varias personas tuiteando, ¿no? desde diferentes medios. Bueno, esto, sin más, nos da una visión que puede tener sus aplicaciones, sin duda. Pero ya veis cómo los grafos nos están dando de una manera visual, nos está mostrando ese árbol de dispositivos y además podríamos sacar de ahí ciertas informaciones. El caso de la Comunidad de Madrid, además, por curiosidad, es una cuenta creada, como veis abajo, el 12 de marzo del 2010. Y vamos a seguir viendo cosas. ¿Os recordáis que en metadatos también estaba material gráfico? Por ejemplo, las imágenes que se están publicando, las URLs que se están publicando y que están teniendo más impacto. Vamos a sacar las tres primeras. Por ejemplo, fijaros cómo hay una clara, que es la ola de COVID en India, que es un tema, por supuesto, de actualidad. Esta sería la primera. La segunda tendríamos, si se carga, eso, una iniciativa de firma sobre las patentes de las vacunas, también otro tema de máxima actualidad. Y por último, el tercero sería, pues, algo también que parece muy de actualidad, que son las medidas adoptadas por el COVID-19 y los protocolos en Iberia, lo cual parece que nos estaría indicando, así como hipótesis, que está empezando a haber muchas consultas sobre vuelos y tal, ¿no? Que tal, ya tenemos la mente puesta en el verano de viajes. Bueno, pues esto, como veis, nos está dando una idea de cuáles son esos top, ¿no? De cosas que se están mostrando, lógicamente sin ningún significado estadístico, es a modo de curiosidad. Pero hay más cosas que podemos hacer, como por ejemplo, recordad que tenemos tweets geoposicionados y podemos ver cuál es la ubicación de esas cuentas que, recuerdo, han decidido libremente identificarse en cuanto a ubicación, con lo cual, pues bueno, podemos representarlo gráficamente en un mapa y ver y llegar pues hasta un detalle, al menos de localidad, bastante relevante, ¿vale? Como veis, muchas posibilidades y a nivel gráfico y, bueno, no deja de ser un poco curiosidad, pero lo importante es eso, la información que hay y lo que se puede obtener de ella, ¿no? Bien, pues vamos a pasar después de ver un poquito esta parte más gráfica, vamos a pasar a la parte de text mining y entonces os voy a mostrar cómo se va haciendo
Espero que veáis bien la pantalla, lo he ampliado un poquito para tener mayor visibilidad. Vamos a ver ese proceso que os decía de tratamiento paso a paso de una manera secuencial para que veáis cómo se va limpiando el texto. Tenemos un data frame aquí que se llama TXT2, en el que tenemos todos los tweets, pero nos hemos quedado únicamente con el identificador del post y el texto, ¿vale? Y vamos a trabajar sobre esta columna de texto y vamos a ir haciendo varias cuestiones. La primera es, bueno, vamos a ver el primer registro, que es, como veis, hay una noticia que pone COVID-19, veis abajo, ¿verdad? Abajo del todo, variante descubierta en India, protestas en Colombia, las noticias del lunes, etcétera, etcétera. Parece que se nos ha colado una noticia de algún medio geográficamente no aquí, lógicamente no podemos delimitarlo 100%, pero vamos a ver cómo vamos adaptando este texto. Lo primero que hacemos es trabajar con los encodings, teniendo en cuenta que en Twitter, a diferencia de documentos oficiales y tal, vamos a tener mucho peso de escritura rápida, ágil y tal, donde los acentos pues no son muy relevantes, incluso las faltas de ortografía o las propias palabras con letras traspuestas, etcétera. Pues el tema de los acentos normalmente en este tipo de análisis se elimina por completo porque un acento en una palabra y en otra no, en la misma palabra, significan palabras diferentes para el algoritmo, con lo cual nos los cargamos todos. De tal manera que en este caso no había, pero si hubiera habido ya no los tendríamos. Lo siguiente que hacemos es eliminar ya códigos propios de Twitter, como arrobas, hashtags, etcétera, o URLs o HTTPS o cuestiones de estas. Como veis ya se nos queda limpio simplemente la frase COVID-19, variante descubierta en India, protestas en Colombia, las noticias del lunes. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es quitar signos de puntuación, números, etcétera, y llevarlo todo a minúscula, de tal manera que se nos queda así. Ya veis, simplemente una sucesión de palabras sin ningún elemento adicional. Y ahora viene el momento de tokenizar, que con esta instrucción Annex Tokens lo que hacemos es, como veis, convertir cada frase en una secuencia de palabras, digamos estirando esa base de datos, de tal manera que el mismo ID de post va a tener todas y cada una de esas palabras tal cual las teníamos, pero esta vez ocupando cada una un registro, porque el elemento de análisis va a ser la palabra. Bien, una vez que ya tenemos las palabras individualizadas, ya podemos pasar a eliminar stop words. Veis ahí, por ejemplo, descubierta en India, ese no nos va a interesar de cara al análisis porque no tiene significado semántico relevante en nuestro caso. De tal manera que una vez que eliminamos todas esas stop words, ya veis cómo queda COVID, variante descubierta India, protestas Colombia, noticias, que en ciertos momentos puede parecer difícil coger el significado de la frase, pero en todo caso las ideas claves siguen estando, ¿de acuerdo? Además de eso, como stop words nos puede interesar algunas, como os decía antes, fijaros cómo si hacemos un ranking de las palabras más populares, COVID 9.500 veces aparece en todos los textos y las siguientes casos con 1.300. Está claro que COVID no nos interesa como palabra, ya sabemos que esto va del COVID, con lo cual lo único que va a hacer es taparnos otro tipo de relaciones. Y así con muchas otras cuestiones ya más ad hoc que podemos encontrar que no han sido limpiadas en la parte de stop words porque no estaban definidas ahí. De tal manera que las limpiamos y ahora si os fijáis en el ranking, lo volvemos a ejecutar, pues vamos a tener palabra número 1, casos, segundo, pandemia, tercero, vacunas, pero atención que en el número 10 está vacuna en singular, y eso es lo que vamos a trabajar en los siguientes pasos. Antes de eso vamos a hacer la identificación de las combinaciones, que básicamente lo que hacemos es calcular la correlación entre palabras. Si nos vamos aquí a este archivo que se ha generado, veremos cómo en primer lugar aparece Reino Unido con un 88% de correlación. Lógico, es decir, siempre van unidas normalmente esas palabras. Puede aparecer reino en otro contexto o unido también, pero normalmente cuando aparecen con esa correlación es porque se están refiriendo al país, con lo cual nos va a interesar juntarlo y solucionarlo, ¿vale? De hecho, podemos ver para cualquier palabra, podríamos ver sin necesidad de ir recorriendo todo, por ejemplo, en el caso de comunidad, fijaros cómo la correlación con Madrid es del 36%, quiere decir que tiene mucha cercanía con esa, con lo cual ya nos está dando una pista de que esas dos palabras cuando aparecen juntas, en nuestro caso nos va a interesar probablemente unirlas en este sentido, salvo que estemos hablando de, bueno, de un análisis de comunidades, ¿no? En el que quizá nos podría interesar que no fuera unida a esta en concreto.
pero fijaros cómo en ese caso pues tiene significado en sí mismo. De tal manera que para solucionar esto lo primero que hacemos es volver a juntar todas las palabras en frases para pasarles una librería que lo que hace es esto que hemos definido ad hoc, que es que donde ponga Castilla-Mancha, sustitúyemelo por Castilla-La Mancha todo seguido y lo convertimos en una palabra a efectos de nuestro algoritmo. ¿De acuerdo? La librería es data-combine y lo que hacemos, bueno, básicamente es pasarle un comando, find replace, con esos pares que hemos definido, de tal manera que tokenizamos otra vez, es decir, volvemos a convertir las palabras en individuales y vamos a volver a tener nuestro fichero, que en este caso, si lo abrimos y yo creo que la primera, fijaros cómo, a ver si la encuentro, creo que estaba, sí, fijaros cómo ya hay una palabra que se llama Castilla-La Mancha, cuando antes teníamos dos palabras que era Castilla y Mancha. Si hay otra Castilla que se refiere a León, que también la hemos juntado, pues estará como Castilla-León, ¿vale? Acabamos de convertir en una palabra a efectos de algoritmo, que de cara a interpretación será más sencillo. Bien, lo siguiente que hablábamos y que incidíamos en esta sesión es la lematización. Que aquí os dejo un script también que es muy sencillo y que lo único que va a hacer es buscar las raíces, que recordad que no están muy afinados en estos diccionarios para el caso del español o del castellano, pero que, bueno, al menos vamos a intentar que sobre esas raíces vamos a completar el sufijo con un criterio que es el sufijo más común en todos los textos. De tal manera que si volvíamos a nuestro ejemplo donde veíamos niñas, niño, niña, lo que nos vamos a quedar es con esa raíz nin y le vamos a añadir el sufijo de la palabra más popular, que si la palabra más popular es niña, pues vamos a completar como niña, entendiendo, y esto es una aproximación únicamente, que será la que mayor sentido tenga cuando interpretemos porque ha sido la más utilizada a lo largo de todos los documentos. Insisto, es una aproximación, no es perfecto, pero nos da una riqueza de análisis y lo veremos luego en los resultados, suficiente como para tener una interpretación bastante chula. Pues básicamente es eso, obtenemos la raíz a través de esta librería que se llama Snowball Seed, ¿vale? Que obtenemos el stemming de la raíz, el nin, luego buscamos cuál es la palabra más popular, con más frecuencia para cada una de esas raíces, llámese en este caso niña, y reconstruimos de tal manera que cada vez que haya una raíz nin, el resultado sea niña, por ejemplo. En nuestro caso, ya veis cómo ha cambiado, donde había casos, tenía 1300 de frecuencia, le ha sumado pues lo que haya encontrado probablemente de caso, y en el caso de vacunas, que no era el top de apariciones, ahora ya tiene mucho más sentido en cuanto a lo que estamos analizando, ha juntado vacunas, vacuna, etcétera, pero no vacunación, porque estamos hablando de raíces diferentes. Y en este caso, pues bueno, ya vamos a tener una unificación de palabras que va a dotar de mucho más sentido al algoritmo que le vamos a pasar. Bien, quitamos los términos infrecuentes, acelero un poquito y aquí, y con esto ya tenemos la posibilidad de generar una primera nube de palabras que no deja de ser un poco, pues bueno, la forma más básica como un diagrama de barras para los números, para mostrar los números. Estamos viendo el ranking de palabras de una manera gráfica. Bien, pues vamos a la parte de modelo de Topic Modeling. Recordad que es una especie, por asimilarlo, de clusterización. Voy a pasar toda esta parte de código que simplemente lo que hace es preparar los datos para el propio algoritmo. Y no voy a ejecutar el algoritmo porque nos llevaría un buen rato, pero bueno, básicamente tiene una serie de parámetros. Vamos a predefinir el número de topics, el número de clusters que necesitamos, aunque se podría pasar un algoritmo para definir cuál es el óptimo número de topics, pero bueno, vamos a hacerlo con 8 y definimos algunos parámetros para ejecutar simplemente esta línea que nos va a dar el siguiente resultado. Nos va a dar un archivo de la distribución de palabras en topics y la distribución de topics en documentos. Los voy a precargar porque lo tengo ya ejecutado previamente. Y veis aquí cómo nos sale para cada topic que vamos a ver ahora, pues cada palabra que, digamos, qué relevancia tiene en cada topic. De manera que vacunas tiene una relevancia importante, como veis, en el topic 4 y en el topic 8. Bueno, sin más, nos está diciendo que vacunas está muy presente en esos topics, está aportando mucho a esos. Y, por otro lado, tenemos
los 8 topics, en este caso en columnas, cada uno de los documentos de los tweets que estamos analizando, a qué topic y en qué proporción está más asociado. De manera que el tweet número 1 parece que está muy enlazado con el topic número 2, que recordad, el topic número 2, por ejemplo, lo tenemos aquí y las palabras que aportan a este topic, pues vemos aquí como vacunas en menor medida, pero tiene también, bueno, no sé si vemos aquí alguna que tenga mucha relevancia, personas quizá, bueno, pero fijaros como el topic 4 y el 8, podemos ver aquí, el 4 y el 8, pues por ejemplo, el tweet número 2 está muy asociado al topic 4. En principio parece que estaría hablando de vacunas ese topic. En todo caso, lo ha asociado de una manera importante. Bien, pues vamos a visualizar esto, porque al final eso se puede tratar, lógicamente, de ahí sacar toda la información, pero bueno, es interesante tener una visualización chula sobre esto. Y aquí la tenemos. Si la ampliamos, esta sería un poquito la visualización de los topics que veis ahí en burbujas del 1 al 8 y a la derecha estamos viendo las palabras que participan en esos topics. Bien, este ajuste que veis aquí arriba es el famoso, es un símil a TF-IDF que nos va a dar ese ajuste de la relevancia. Por ejemplo, si vamos al topic 1, fijaros cómo nos dice las palabras que están aportando a ese topic respecto del total de frecuencia de palabras a lo largo de todos los documentos. Bueno, pues como veis ahí no parece haber nada muy relevante, simplemente nos está, digamos, no estamos penalizando las palabras con mucha frecuencia, como pandemia, etcétera, etcétera, de manera que si ajustamos, veis cómo cambian totalmente las palabras que entran en el análisis y ya nos está dando algo que parece que tiene más sentido uniforme porque ha quitado todas las palabras que son comunes a lo largo de todos los topics. De manera que si viéramos ahí el 1, vemos palabras como gente, libertad, fiestas, mascarillas, pensar, salir, regreso, pasado. Bueno, pues yo no sé qué pensáis, pero a mí esto me recuerda bastante y hay veces que es más fácil o más difícil extraer un significado porque no deja de ser algo estadístico que no tiene por qué tener lógica en nuestro sentido de la lógica, pero parece que está hablando del fin de las restricciones, ¿no? Quizá, ¿no? De la nueva, entre comillas, normalidad. Y así, si nos vamos fijando, tenemos ese topic 1, tenemos el 2, que fijaros, casos, últimas, fallecidos, registra, incidencia, UCI nuevos, parece que está hablando de los casos, no sabemos un poco quizá en concreto en qué, pero está hablando, pues en todo caso, de fallecidos, hospitalizados, etcétera, con esa información que continuamente venimos recibiendo, ¿no? En el topic 3 podemos encontrar digital, impacto post-social. Pues bueno, siempre hay algo en todos estos posts de cuestiones digitales, de temas organizados, digital, etcétera. En el 4, medidas actualizadas, decretos, restricciones, pues parece que tiene que ver con los protocolos, ¿no? Y las restricciones de aforos, etcétera, que están vigentes o que han cambiado o lo que sea, ¿no? Tenemos por aquí el 5. Nacidos, vacunación, patente, silencio, masiva, enfermería, pues quizá nos está hablando un poquito de las cuestiones de la vacunación, ¿no? En términos bien sea de fases o también parece que está ahí el tema de la liberación de patentes, quizás, ¿no? Un poco para aproximar, ahora profundizaremos rápidamente. En el 6 parece que está hablando, veis ahí claramente India, también tenemos, fijaros como Reino Unido, no nos ha aparecido junto porque no lo he metido en las combinaciones, con lo cual nos está esto despistando y nos está dando confundiendo de alguna manera la interpretación, ¿no? Bien, entonces, bueno, parece que está aquí hablando quizá un poquito más de la cuestión de variantes o, no sé, de la parte internacional. En la 7, dosis vacunas, Pfizer, tenemos por ahí, fijaros, Janssen, Moderna, BioNTech, parece que este es el mundo de las farmacéuticas, ¿no? De cuestiones o comentarios relativos a las vacunas y a las empresas que las están suministrando, ¿no? Y por último, en el 8, test de anticuerpos, antígenos, pues bueno, parece que ese es los comentarios en relación a los test, ¿no? Bueno, pues como veis, de alguna manera tenemos 8, parece que temas que están sobrevolando en esos 12.000 tweets, ¿no? Y que parece que cuando vemos las palabras que los conforman tienen cierta coherencia, ¿no? Bueno, pues a partir con esa información, que fijaros que lo que acabamos de hacer con esto no es sino etiquetar esos tweets en relación a sus temas, que es lo que vamos a ejecutar ahora, ¿no? Cuando hablamos de modelos de clasificación vía Machine Learning, necesitamos tener información etiquetada y esta es una manera eficiente de etiquetar
documentos, por ejemplo, para luego poder crear modelos de clasificación para nuevos documentos que entren y a partir de ahí hacer un montón de cosas de predicción o de aviso o de alerta temprana, ¿no? de cuestiones. Bien, bueno, pues lo único que hago aquí es aplicar esos nombres, como veis que he ido diciendo, que ya los tenía preparados, a cada uno de esos topics y lo que voy a hacer es aplicar a los topics, perdón, a cada uno de los tweets su topic dominante, ¿vale? Y me voy a quedar con aquellos que tienen un nivel de asociación mayor que el 80%, de manera que de los 12.000 tweets que teníamos, pues vamos a tener 8.343 que tienen una aproximación a esos topics mayor que el 80%, es decir, que parece que coinciden con ese tema en concreto de una manera muy, muy relevante, ¿vale? Entonces nos quedamos con ese 80%, no vamos a analizar todos, ahí habrá topics que sean tweets que sean de comentarios diversos o que no respondan a ninguno de ellos. Y bueno, y sobre esos 8.000 pues ya podemos hacer algunas cositas, como por ejemplo ver cuáles son los temas más populares. Los hemos clasificado, pero no sabíamos. Pues bueno, claramente en términos de números de tweets tenemos el fin de las medidas en primer lugar, y tanto en tweets como en retweets. Tenemos aquí el tema de los casos con pocos tweets, pocos usuarios publicando, pero muchos retweets alcanzándose. Y bueno, ya veis, hay un poquito como el tema de los test es el de más baja frecuencia o los variantes, la vacunación o las farmacéuticas, ¿vale? Pero podemos ver más cosas, no solo su volumen, sino la evolución a lo largo del periodo. Y fijaros cómo hay a la derecha el tema de las restricciones, que es el topic 4, viene de un punto de retweets muy alto del principio. Veíamos ese tweet de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pero bueno, podremos ir analizando la evolución de todas estas temáticas a lo largo del tiempo, tanto en tweets como retweets, en cualquier variable que podamos incorporar, pero además podemos ver quiénes son las personas que están publicando en un tema de una manera más relevante, ¿no? Con una mayor asociación, ¿no? Y de esa manera identificar quiénes son las cuentas que están cercanas o que están interactuando con un tema respecto a un tema concreto, Y ahí vemos cuentas concretas que podríamos ver, pues tenemos aquí sobre todo cuentas que tienen que ver con lo médico, etcétera. Y además también podemos ver menciones de cada tema, es decir, esos tweets que están tocando cada tema, qué personas o qué cuestiones están comentando, ¿no? Como menciones. Y ahí veis en el caso de fin de medidas, pues lógicamente no nos sorprende que aparezca Sánchez Castejón por ahí en el top, o que tengamos, pues en el caso de las restricciones, pues Comunidad de Madrid, que estaba muy tuiteando y había tenido bastantes retweets al respecto. Bueno, ya veis, y sobre todo, pues bueno, van a aparecer medios que son siempre referidos en los comentarios porque son muy generadores de contenido, etcétera. Pero bueno, un análisis detallado de esto nos puede dar muchas impresiones, mucha información. Podríamos incluso, no es el caso, lo hicimos la última vez, ver cómo evolucionan los temas a lo largo de los dos periodos que veíamos en su momento. Aquí tenemos un periodo muy corto de una semana, no es relevante, pero ya para ir terminando y profundizando en la parte de procesamiento de lenguaje natural, podemos entrar al detalle de esos topics y, por ejemplo, en el caso de el topic 7 farmacéuticas, pues bueno, lo que hacemos es ver cuáles son esas relaciones de palabras en base a bigramas. Primero generamos una nube de palabras, bueno, simplemente de una manera descriptiva. Fijaros cómo vacunas aparece en este topic en concreto con muchísima fuerza, con lo cual fijaros cómo estamos hablando de farmacéuticas, con lo cual vacunas es una palabra en este tema bastante autoexplicativa, con lo cual nos va a ocultar bastante de la interpretación. Aquí convendría hacer un poquito de limpieza, como la que hemos hecho antes al hacer todo el análisis de topics, porque en el fondo estaríamos llegando un paso más abajo dentro de uno de esos temas, ver, por ejemplo, cómo generar un grafo. Y en este grafo, pues bueno, normalmente en mayor o menor medida, y cuanta más información hay, cuanta más volumen de tweets, y en el fondo no tenemos un volumen de tweets muy alto, en nuestro caso, 12.000, pues ya podemos empezar a ver ciertas ideas, ¿no? Ahí, de una manera más o menos concreta, pero en todo caso, pues bueno, tenemos aquí ese topic, ese tema transversal de farmacéuticas que está hablando, pues, aquí probablemente vacunación completa en ciertas provincias o aquí algún debate o algunas cuestiones sobre las
diferentes farmacéuticas, pero en todo caso siempre en la relación de vacunas con las personas, en la cuestión de los inmunizados. Por aquí una noticia sobre que Cuba aspira a convertirse, quizá pues veis enlace porque ha podido ser una noticia repetida, en el primer país que autoriza, etcétera, etcétera. Estamos hablando por aquí también de la respuesta de inmunidad de grupo, la Comunidad de Madrid muy nombrada en esta cuestión, como no nos sorprenderá, o el Ministerio de Sanidad. Fijaros cómo esto también deberían haber sido combinaciones solucionadas, que no hemos hecho antes. Pero bueno, ya veis ahí, ya se pueden percibir algunas ideas que en este caso, por el bajo volumen de tweets, pues todavía no están muy matizadas, pero llegan a encontrarse. Y no solo en la parte de frecuencias y relación entre palabras, sino entre las correlaciones, donde nos permite incluso localizar pues, noticias que están siendo muy repetidas o ideas que están siendo muy repetidas a lo largo de esos documentos que tratan de esa temática, que como veis aquí aparecen muy agrupadas porque son palabras que aparecen muy autocorreladas entre ellas. Y fijaros cómo en el caso de Moderna Janssen, pues estamos hablando aquí de la causa de muertes, parece que tenía relación con las incidencias que ha habido, o aquí el uso y la aprobación de Sinopharm, o la cuestión que habíamos visto ahí de Cuba, que parecía que lideraba en ese aspecto, por lo menos a nivel decisional, o las cuestiones de la vacunación en Andalucía, por ejemplo. Tenemos aquí también cuestiones sobre los ensayos clínicos, sobre adolescentes, que es otro de los temas que están ahora en boga, y bueno, y cuestiones más cuestioncitas que se pueden ver por ahí. Bien, pues esto es un poquito hasta donde llegamos, como veis ahí fin del script, pero que como veis, de alguna manera, se trata de un proceso en el que llegamos de un volumen de tweets al menos sobre una temática común, pero donde nadie es capaz de entrar a poder extraer ideas de una manera en un tiempo razonable humano, por lo menos a extraer esas ideas genéricas que están saliendo que nos permiten, pues al menos etiquetar, ¿no? Y poder analizar este tipo de información. Y esto es todo lo que quería comentaros. No sé si hay preguntas. Muchas gracias. Ahora parece que a mí realmente me gustan mucho las visualizaciones. Espero que nadie haya tenido ningún problema, porque yo hubo un momento al principio que me quedé sin conexión, he intentado conectarme corriendo a todos los lados, pero bueno, luego me ha vuelto, creo que ha sido un problema más de mi conexión que en general de cualquier otra cosa. Así que no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Alguna pregunta? Entiendo que no la haya, sé que impresiona esto. Bueno, yo creo que explicas muy fácil una cosa que realmente cualquiera que haya trabajado con esto sabe que no es sencillo. O sea, que en ese sentido yo te lo agradezco mucho. Yo creo que este workshop es el único que hemos repetido porque la primera vez realmente mucha gente nos lo demandó después, porque creo que se explica muy sencillo y las visualizaciones son especialmente buenas, ¿no? Y muy claras. Entonces, bueno, pues no sé si alguien tiene algo que decir, y si no, como ya son las 8, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Alexander, de verdad, por todo. Y nos vemos en clase el fin de semana, y gracias a los demás por haber asistido.